Express News Podcast presenta el siguiente programa. Bienvenidos a otro episodio de Migrantes. Hoy con la visita de Camilo Andrés Arias Campos. Camilo Andrés es de esas personas que cumple sus sueños y que nos demuestra que lo que uno quiere se puede lograr. Imagínense por un momento ustedes estar en su país, en algún sitio de Latinoamérica y querer estudiar algo, pero al mismo tiempo no tener las condiciones económicas o los recursos. Pero ese sueño se cumple. ¿Cómo se cumple? Pues con mucho esfuerzo, con un esfuerzo único y con el estudio. Hoy estaremos hablando de ese tipo de esfuerzos, de ese tipo de luchas, de ese tipo de migración. Camilo Andrés Arias Campos, bienvenido a Migrantes. Muchas gracias por esta invitación y por traer estas historias y contarlas. Camilo, ¿quién es Camilo? Para empezar, que los oyentes están en este momento preguntándose de qué se trata. ¿Quién es Camilo Andrés? Camilo Andrés es una persona alegre, una persona que desde pequeño le ha gustado y también se ha buscado sus oportunidades sin saberlo en ese momento. Una persona que a través del estudio encontró su camino hasta el día de hoy. Entonces ha sido una persona que gracias a su familia, la influencia de su familia, llegó acá sin saberlo en su momento y hasta el día de hoy es como empezar a recordarlo. Entonces Camilo creo que es una persona que cree mucho en las conexiones sociales con las personas y que a través de eso se logran lindas cosas. Es un creador. Camilo, vamos a empezar entonces esta historia diciendo que tú eres un colombiano que ha vivido la mayoría de sus días en Bogotá, en la capital de Colombia. Y en esa capital tú tienes las posibilidades de ir al colegio. ¿A qué colegio vas? Bueno, mi colegio se llama Colegio Parroquial San Luis Gonzaga. Fue un colegio donde yo vivía en el barrio Quiroga en su momento con mi familia, básicamente con mis abuelos. Y pues por la cercanía de ese momento, desde mis años de transición, voy a ese colegio. Y pues lo terminé completamente desde transición, que se llamaba en ese momento, no sé cómo se llama ahora, hasta 11. ¿Público, privado el colegio? Era privado, es privado hasta el día de hoy. ¿Y vivías con tus padres o tus abuelos? Viví con mis papás y un tiempo también viví con mis abuelos que desde siempre fueron como las personas que me apoyaron en la parte del colegio en ese momento. Estudiabas en ese colegio. ¿Fue muy temprano cuando te diste cuenta o tu familia que te gustaba estudiar y que ese gusto se veía en los resultados o eras, como se dice, no eras un estudiante destacado? Creo que era un estudiante al principio muy responsable, me gustaba cumplir con lo que decía, entonces como que siempre ha sido algo de que si decía algo lo cumplía y eso me fue como llevando a ser luego de eso destacado en la parte académica. Para la parte más de deportes no era muy bueno, pero luego tuve una influencia también de mi mejor amigo y creo que también fue no solo la parte académica, sino también la parte deportiva que también pude mezclar. Los amigos, el ambiente, el colegio. Básicamente, hay un momento en tu vida que tal vez pone en riesgo esa economía, el seguir con tus estudios. Sí, bueno, digamos que de mi familia podríamos, no me gusta catalogarlo, pero éramos algo como una clase media baja en su momento. Mi abuelo era celador y era la persona que nos sustentaba económicamente. Y un momento, claro, cuando paso al bachillerato, las matrículas suben de este colegio. Entonces, pues hubo un dilema de una cercanía de cambiar de colegio, porque también nos mudábamos de barrio y era pues volver a empezar en otro lugar con diferentes amigos después de llevar toda la vida de mi infancia ahí. Entonces ahí yo consciente, muy chiquito de eso, busco como otras posibilidades dentro de ese colegio y una de esas era el tema de que el colegio ofrecía medias becas para poder estudiar. Y te ganas la media beca. Y entonces en sexto, fue el momento de decisión, me ganó la primera media beca. Y con eso ya fue un alivio que le di a mi familia y entendí que les podía también colaborar. Y creo que empezamos a trabajar juntos. Volví a repetirla en séptimo. Eso te iba a decir, porque dices la primera, es decir, hubo más, Hubo tres 3 becas. becas. En sexto me la gané, en séptimo me la gané y en el año décimo para finalizar también. Entonces fue Camilo, ahí quiero parar un momento porque es bien importante. Tú ya te das cuenta a esa edad, ¿qué edad tenías más o menos? 12 años tal vez. A los 12 años que tú con tu talento, con tu trabajo, con tu esfuerzo, dices, puedo o ayudé a
a mis abuelos en este caso, pero también ayudé a mis sueños, a mantenerme en el grupo de amigos, el colegio que quería. En ese momento, y te lo pregunto ya parado hoy en día, en lo que haces, cómo está tu vida, ¿sentiste mucha responsabilidad? ¿Sentías que así iba a ser tu vida? ¿Que tú solo desde muy temprano estabas embarcándote en tu propia, digámoslo así, como dicen hoy, emprendimiento? Pues en ese momento de niño no lo sentí. Tenía la fortuna de no estar pensando como en el futuro, que es algo que a veces nos cuestionamos, pero sí sentí una responsabilidad con mi familia. Mi abuelo muere cuando yo tengo 12 años, yo estaba en octavo. Y creo que una de las cosas que él me dejó y que luego creo que también me caló mucho fue, él duró un tiempo buscando una pensión y duró un tiempo también donde no le reconocieron como unas horas extras que en su trabajo no lo habían pagado. Entonces, tuvo un proceso como judicial con la empresa y al final, después de 8 años de él estar ahí, pues, le reconocieron como un dinero. ¿Y qué hizo él con ese dinero? Él no hizo nada para él, no compró nada para él. Y para la familia nos compró un computador de esos grandes que se pone la pantalla amarilla, pero fue el primer computador que tuvimos. Y eso fue lo único que nos dejó. No hizo nada más para él, sino nos dejó eso. Y creo que ese fue como la enseñanza y la influencia también. Y eso me marcó mucho, como de la educación. Y fue su regalo que hasta el día de hoy me llevó también a ser responsable y a tener como ese sentido de esta gente, mi familia no les importó darme eso y al final fue como el mensaje que me quedó siempre y hasta el día de hoy lo tengo presente. Pues qué hermoso mensaje. Siguiendo la historia, te ganas tu tercera beca. ¿Y dónde empieza el sueño de tu profesión, de la profesión que tienes hoy? Tú eres administrador de empresas. ¿Dónde empieza ese sueño? También creo que son como cosas que le van pasando a uno porque yo salí del colegio y nadie de mi familia no había pasado a la universidad. Y fue como decir, yo quiero estudiar en la universidad. Era un poco raro porque mi familia era como, bueno, termina y nos ayuda aquí y nos colabora con los gastos. Entonces fue como ese choque cultural al principio, decir, pues yo quiero ir a la universidad. Y obviamente pues no había cómo hacerlo. Nadie de tu familia hasta ese entonces había tenido esa No, oportunidad en absoluto. de ir a la universidad, No. porque en tu familia trabajaban Sí. fuertemente. Tu abuelo dice celador y todos tenían sus actividades y sus trabajos. Entonces mi abuelo falleció cuando yo estaba en octavo de bachillerato y bueno, salir del colegio le ayudamos y pues yo lo sentí, mira, ahora ayúdenos usted a nosotros. Y fue como, ay, pero yo tal vez puedo ir a estudiar y ser profesional. Entonces, claro, empecé a mirar universidades y ¿Y cómo fue ese choque? Es decir, cuando uno dice quiero estudiar esto, no está diciendo mañana traigo plata para sí, el almuerzo, para la comida, para el gasto que sea. Cuando uno entra a estudiar, eso pasan muchos años para que se vea el dinero de regreso. curioso porque bueno, yo salí del colegio y yo no pude entrar a una universidad inmediatamente. Yo estudié en el SENA. Yo soy tecnólogo en electrónica del SENA. Cuando salí, yo me presenté a la Universidad Nacional. No pasé, no tenía como otras chances. Y empecé a hacer un tecnólogo en el SENA. Y ahí conocí grandes amigos que tal vez ahorita los mencioné porque también me permitieron de cierta manera estar acá en algún momento de su vida. Y terminé mi tecnólogo del SENA y ahí a uno le pagan como un patrocinio. Ya con eso como que ayudaba un poco a la familia, pero yo sí quería seguir, quiero estudiar. Y pues en ese momento lo único que podía era, pues para acceder a una universidad era la Universidad Nacional. Entonces fue después del tercer intento que mi abuela por parte de mi mamá me da para pagar el examen. Y yo voy presento ese examen a escondidas, porque claro, lo que tú mencionabas ahorita un poco de ese choque de ir a estudiar 5 años y bueno, ¿cómo nos va a ayudar? Entonces solo sabía mi abuela y mi mamá que me apoyaba, pero nadie más. Yo hoy presento el examen y pues paso a la universidad. Después del tercer intento. Sí, Aquí un contexto para los oyentes o para quienes nos escuchan que no son colombianos. Tanto el SENA es una institución pública, digámoslo así, sí, donde podías estudiar sin tener tanto dinero. sí, no se pagaba. No se pagaba. Y lo mismo la Universidad Nacional, ojo, la Universidad Nacional es una universidad pública, es una universidad que pues se facilita la matrícula porque depende también de los ingresos y del recurso y se puede estudiar. No obstante, y por eso digo ojo, no es una universidad fácil de acceder, porque podríamos decir que es una de las mejores universidades de Colombia, la Universidad Nacional, pero quienes han tenido el privilegio de estudiar ahí también no es por una sola razón, porque tienen el talento, tienen las condiciones para estudiar. Tercer intento y entra a la Nacional Administración de Empresas. Tercer intento y entro a otra carrera antes.
que ingeniería agrícola. En ese momento no, era un muchacho que había salido del colegio y que hizo su tecnólogo en electrónica y estaba como tratando de mirar qué hago con mi vida. Y estabas peleando también por decirle a la familia que tu sueño estaba en el estudio. Sí, A una familia que obviamente con ese gran esfuerzo no había tenido esa oportunidad de que algún miembro de su familia dijera, bueno, el estudio, pero esta eso vaina, está, sí, ¿qué es? de dónde. Y seguías luchando. Y en ese encuentro entonces paso, conozco buenos amigos y luego de estar ahí estudiando me doy cuenta que lo que me llama la atención es, tengo como un perfil más integral donde puedo usar las ciencias sociales por un lado, pero también las ciencias exactas, que me lo daba la administración. Entonces ahí ya pido un traslado y ya empieza mi carrera como en administración. Claro, el choque con la familia fue como al principio, ¿cómo vamos a hacer ahí para colaborarnos? Y después de mi abuelo, la persona que se hace cargo de mí es mi abuela y mi tía, que me empiezan a colaborar. Y al principio un poco reacias pues, del tiempo, pues son 5 años estudiando, pues cómo va a ser usted pues, para ayudarnos. Y ahí en la universidad yo empiezo a trabajar también. Entonces, claro, estudiando, pero también trabajando. Entonces, allá ahí, para contexto, dentro de la Universidad Nacional, hay estudiantes que ponen, se llaman chazas, pero son como tiendas donde venden diferentes tipos de cosas. Entonces, lo que yo hice fue en su momento una chaza, una tienda de vender minutos a celular. Vendías minutos a celulares. Minutos a celular, que era algo muy popular en ese momento. En Colombia, claro, algo muy popular y para los que, digamos, están perdidos, vender minutos celular no es otra cosa que tener su celular y dárselo a otra persona y decirle, por cada minuto le cobro y cobra un precio. ¿Vendiste minutos celulares? Vendía minutos al celular y a veces mi mamá iba y me colaboraba mientras yo iba a clases y volvía. Entonces, una parte de ese sustento fue así vendiendo minutos. Y luego la universidad también tiene unos programas para ayudar a la gente en condiciones vulnerables para que no se retiren, porque pues, pasa mucho que uno entra, pero luego no tiene los medios para el transporte, para la comida. Y tienen un programa que creo que todavía lo tiene que llamar Promotores de Convivencia, que es básicamente ir a ayudar en las oficinas de la universidad como estudiantes auxiliares y ya le pagaban a uno, que eso fue lo que hice después en la otra parte de mi carrera. Pero para acceder a ese programa había que tener alguna condición o uno En un iba... estado de vulnerabilidad, que claro, iban a mirar si uno tenía una chaza o una tienda dentro de la universidad, podría clasificarse por estado de vulnerabilidad, entonces le hacían un estudio para mirar. En ese estudio obviamente te permitió acceder a ese, digamos, es una especie de beca. Es un programa de la universidad que le permite a uno ir a apoyar las oficinas administrativas de la universidad y a cambio de eso le pagaban a uno poco menos de un salario mínimo, pero con eso ya uno podía Entonces, Camilo, aprovecho y te pregunto, ¿y había muchos estudiantes en esa situación de... entender también que, claro, uno no solo va con la presión de estudiar, pero uno va con la presión de que cómo me muevo. Entonces, son como otras cosas que se empiezan a ver ahí desde esa situación de que no solo es ir a estudiar, sino también pues como subsisto. Y pues uno también va a gente que se va quedando en el camino, porque no pueden, de cierta manera, terminar sus estudios. Y siguiendo en ese paréntesis en la historia, ¿qué tanto recuerdas que eso pudo afectar tu sueño de seguir en el estudio? ¿O sentiste o recuerdas que algún momento pudiste haber renunciado a eso? Creo que siempre he sido muy optimista y no se me pasaba, sino tengo que grabarme de alguna manera y como que en ese momento no sentí como esa presión, porque lo que me iban contando eran ayudas a medida de que yo también mostraba que quería salir adelante. Claro, porque por el otro lado encontrabas, como se dice, el salvavidas, encontrabas el camino, encontraste los minutos celulares, encontraste que con tu trabajo, con tu apoyo en la universidad, podías ir logrando algunos recursos. Y encontré también luego el apoyo de mi familia, de mi tía y de mis abuelas que ya vieron que Ya estaba estaban de yendo tu bien. lado. Sí, de hecho, mi tía trabaja en Sudamericana, que es una empresa de seguros, y a ellas les dan como una ayuda para sus hijos para estudiar en la universidad. Entonces mi tía en su momento no decidió dárselo a mi prima, sino me dijo, esa ayuda se la va a dar a usted. Y entonces también era como una ayuda para pagar un porcentaje de la matrícula. Y ya me gané la venia también de ellos y bueno, este puede ser también otro camino. Vamos a Apoyar. apoyar. Camilo, hasta ahí ya en tu tercer intento estás en la Universidad Nacional. Ya tienes el apoyo de tu familia, pero de alguna manera tienes también que esforzarte y tienes que responder ante tu situación académica.
en la universidad. ¿Cómo te iba en la universidad? Me iba bien. Creo que en la carrera encontré ese balance que pues, era un conocerse a uno mismo, que en ese momento no sabía, pero era ese balance de la parte social, pero también un poco de las ciencias exactas, y eso me lo daba la administración. Me fue bien, también conocí personas maravillosas, y mientras estudiaba en la universidad, creo que uno de los temas que me hizo llegar acá fue que tuve la oportunidad de acceder a un intercambio académico. Entonces, estuve viviendo en Bélgica 8 meses gracias a un intercambio académico que abrió la universidad. Otra oportunidad. La Otra oportunidad. universidad te dice o les dice, aquí en Bélgica hay unos estudios o hay una oportunidad académica y tú la coges, te presentas. Sí, entonces ellos daban el convenio y el reto ahí era la parte financiera, que no había. Entonces, ese fue el primer momento. Está la oportunidad, miramos cómo hacemos. Yo quiero intentar y salir de acá del país por primera vez. Y también era algo impensable en su momento ¿Cómo hiciste académicamente? por el ICETEX, un préstamo para un intercambio académico por ICETEX, pero en ese momento lo veía muy lejano porque era tener el idioma, era pues obviamente encontrar un deudor que tampoco era fácil en ese momento, pero también salió una oportunidad impensable para mí, pero fue como ¿Y cuál sí, fue? salir y ir a estudiar a Europa por primera vez. Y, y endeudarte, y lo digo así porque con el ICETEX los estudiantes es un préstamo que tienen que Sí, devolver también. exacto, Y se conjugan las dos, la económica y la académica. sí. Y sigues para Bélgica. ¿Y qué estudias ahí? Entonces fue un intercambio académico, estudié en la maestría ya de administración, fueron materias de estrategia internacional, pero también estudié y aprendí francés allá. Vivía en la parte del sur de Bélgica, en Liège, que es la parte donde hablan francés. Entonces, pues poco inglés en la ciudad y también tomé ahí un curso de francés y hablar con la gente. Entonces creo que eso me ayudó también a salir un poco de esa esfera que tenemos de estar solo en Colombia. Entonces eso me abrió como el mundo y la perspectiva de la vida. Ya hablabas inglés. Sí, hablaba un poco, no perfecto, pero sí ya lo hablaba. Aprendes francés. Aprendo a hablar. No pierdes el tiempo en Bélgica. Aprovechas las condiciones culturales de idioma y aprendes a hablar francés. 3 idiomas, tienes más herramientas en tu carrera. ¿Cuánto tiempo estuviste? En Bélgica estuve 7 meses aproximadamente. 7 meses. Te regresas a la Universidad Nacional a terminar tus estudios. Así es. Y ya estamos pronto a tener un administrador de empresas en la Universidad Nacional. Hasta ahí, me imagino, ya habías tenido el sueño de salir del país. Y ya sabías que sí se puede salir del país digámoslo, más como un sueño de encontrar otras experiencias, otras culturas, no escapando de tu país y también encontrando oportunidades. Pero sentías que podías seguir creciendo académicamente. Sí, de ahí yo creo que ese momento fue que me quedó eso de vamos a volver a intentar en algún momento otra vez. Creo que lo que me trae acá ya lo hice, se hizo una vez. Obviamente uno siempre piensa en la restricción económica, pero es como si está la oportunidad. Ya miraremos cómo se hace, digamos, ese salto. Estás en un sistema, en el sistema colombiano por lo que vemos te ha brindado algunas oportunidades para económicamente seguir soñando con tu esfuerzo y tu talento. Colfuturo es una beca que existe en Colombia que reconoce, que apoya a muchos estudiantes a realizar sus sueños. Es una beca préstamo también, Eso, ¿verdad? becas. Es un crédito beca. ¿En qué momento le apuestas a ese crédito beca estando en la Nacional? Yo ya cuando a puertas de graduarme empiezo ya a trabajar y desde ese momento empiezo a mirar que yo quería estudiar aquí y quería estudiar en el LSE, En el London. en el London School. No tenía otra universidad, o sea, hice todo lo contrario a lo que se hace normalmente, que es tener varias opciones, pero en ese momento sí quedé un poco cautivado por la escuela y por lo que se daba. Entonces, como si me quiero ir para allá, ¿qué oportunidades económicas necesito? ¿Cómo lo podría hacer? La primera era Colfuturo, que tenía, pues hay otras becas que son chéveres, pero mi programa era 2 años y no lo patrocinaba, entonces estaba la opción de Colfuturo. Entonces ahí salgo y entro a Colfuturo a un programa que se llama Semilleros de Talentos de Colfuturo, que básicamente es un programa que a uno le da unas herramientas, entonces de ahí me gané otra beca dentro de ese semillero de talentos para estudiar inglés, pero era un inglés ya para prepararse para el examen, el TOEFL o el IELTS, Otra beca. sí, dentro de ese semillero de talentos y básicamente eso también le daba a uno como
lo ayudaba a uno a organizarse y planear sus estudios dentro de ese semillero de talentos de Colfutur. Pero hasta ahí todavía no tienes, digámoslo así, el tiquete, la forma de pagar tus estudios en la universidad inglesa. Ahí fue un tema, una planeación, yo creo que de 4 años de estar planeando, volviendo a preparar el idioma, pero para presentar el examen. Y también pensando en cómo estructurar el tema económico y aplicar al programa. Entonces fue un proceso largo, mientras ya trabajaba ahí un poco. Era también una preparación de, yo creo, 4 años, pues obviamente con las responsabilidades que uno tiene. Entonces era, digamos que se gastaba uno. A la par cuando vas estudiando Sí. en la Universidad Nacional. ¿En qué año te gradúas? Yo me gradué en el 2017 y de ahí empecé a ya mirar opciones de poderme venir a Reino Unido. En ese tiempo, y también por la presión de la familia, ¿consigues trabajo? Sí, entonces hago una pasantía antes de graduarme. La pasantía duraba 6 meses, hice 4 porque ya me salió un trabajo como profesional antes de graduarme. Y ahí ya empiezo a trabajar. Un año que estuve trabajando. ¿Y te gustaba lo que hacías, el trabajo? Sí, creo que aprendí mucho. Era un trabajo más en temas de análisis de datos y de pronósticos. Creo que aprendí bastante lo que hice y fue una gran escuela también. Y mientras lo hacía, también empezaba a proyectar mis estudios en el exterior. ¿Cuándo te enteras que tienes ese crédito o beca, que tienes ese préstamo? Entonces, yo aplico a esa beca en el 2020 gracias a ese semillero de talento, esa preparación del IELTS. Eh, y en el 2020 me llega un correo que me dice, felicitaciones, has pasado a la beca de Colfuturo. Eh, Fue uno de los años, con este también, de este año, donde se recibieron muchas aplicaciones y se dieron menos Becas. becas. Y en ese momento también fue un año donde se aplicaron muchas personas y para ese año era uno de los donde menos se habían dado también becas. ¿Recuerdas el número de cuántos aplicarían? Yo creo que estaba por el número de unos 4.000 personas para dar 2.500 becas, tal vez. Ok, un aproximado. 4.000, 2.500. Sí, si no me fallan. 2020, tienes tu beca. 2020 tengo mi beca y tengo mi cupo en el LSI, que fue lo Y finalmente en el London School of Economics. sí, esa fue una noticia que yo no me creía y pasaban los días y no podía digerir. Esto se está volviendo real. Estabas ya donde querías estar, en la Escuela de Economía de Londres. Sí, y no lo creía en ese momento, como ahora es como voy a hacer, porque claro, tenía la beca, pero la beca pedía unos requisitos y esos requisitos no los tenía en su momento y creo que es algo que sí me parece importante y es el tema de los deudores. ¿Quién le presta una plata? Sí, la respuesta es nadie. Es nadie, y menos si uno viene de un lugar donde no ha desarrollado un capital social, que es un respaldo de sus familias, sus amigos, que pueden tener los medios económicos para darle un respaldo. Porque así lo digamos, pero en la realidad, en la práctica, nadie cree en el estudio. Exacto. O no tienen el respaldo económico para hacerlo. Si tú estás como abriendo caminos, vienes, pues sí, a mí me pueden querer ayudar, pero no tengo un respaldo económico. Les decía, mamá, pues no tenía bienes ni nada. Era empezar a buscar eso, ese respaldo y pues quién lo puede hacer, que mi capital social no era como No puedo imaginar la angustia no solo tuya, sino de tu familia. ¿A quién encuentras? en ese andar. eh, Encuentro, no tenía, bueno, yo me vengo con Colfuturo y vuelvo a venirme con ICETEX porque Colfuturo no me alcanzaba. Entonces, mi tía, la que me ha ayudado siempre, ya fue mi doctora de ICETEX y en Colfuturo necesitaba 2 personas. Y yo tenía todo listo, tenía el cupo, tenía la beca, pero no tenía los deudores para que me dieran la beca. Y sí, fue una angustia porque con mi mamá empezamos a preguntar y, y fue difícil, casi que un mes antes de venirme no encontraba y no encontraba con quién hacerlo. Cosas de la vida. Primero, una prima me dijo, encontró a alguien y le dije, no encontraba a nadie. Me dijo, póngame a mí. Y ella sí pasó los requisitos y me podía ayudar. Entonces ya me faltaba solo uno, pero el tiempo se acercaba y por cosas de la vida aquí vuelvo al SENA. Mi mejor amigo del SENA me dijo, ¿cómo va con esto? Yo no le había ni siquiera dicho a él.
Yo no me falta un deudor, yo no creo que me vaya a ir. Y me dijo, usted es que es bobo, pues póngame. Sin pedirme nada más. Póngame, yo creo en usted. Increíble. Y ese amigo que hice en el SENA me dijo, a ver que yo sé quién es usted. Sin pedirme explicaciones de nada, dijo, póngame. Esa fue la venia para poderme venir. Increíble, porque en la historia nos acordamos que el SENA fue, digámoslo, tu primera experiencia académica después del colegio, Sí, pero logras hacer amigos y ese amigo tiempo después va a ser tu fiador, Andrés. Andrés, pero además tu prima, pero además son fiadores de un monto que obviamente es altísimo, de lo que tú dices, de un intangible, porque están colocando su nombre, pero creen en ti y tú tienes ya esos requisitos. Y ahí viene otro problema, porque ahí ya viene la época de la pandemia. ¿Cómo haces? ¿Qué pasa con la beca? Claro, yo me gano la beca en el 2020 y, y no me puedo venir porque en ese momento hasta ahora estaba mirando los tutores, no los había encontrado. Y la pandemia, pues también me pone en un grado de incertidumbre y fue como, no se pudo dar. Normalmente las universidades guardan el cupo para uno volver a aplicar al siguiente año, pero por la pandemia dijeron no, o sea, el cupo se pierde, hay que volver a aplicar. Y tengo que volver a aplicar en el 2021. Ya tenía la beca de Colfuturo, esa sí Esa la conservan. sí, pero el cupo en la universidad era volver a aplicar a la universidad. Bueno, muy inglés, ¿verdad? Es decir, además que no, en ese momento no se sabía qué iba a pasar. Exacto. Y te pierdes el cupo. Y pierdo el cupo, tengo que volver a aplicar otra vez al LSI en el Y esa 2020. aplicación me imagino que también significaba dinero. Esa aplicación sí tocaba pagar un fee. No era muy alto porque ya de cierta manera me sostenía el del año pasado, pero era volver a hacer el trámite de a pasar como una carta del por qué usted quiere venir. Y examen también otra vez. En ese momento no examen, pero sí el certificado de los idiomas y todo esto. Actualizado. Y lo vuelvo a hacer y vuelvo a pasar. Entonces ya ahora parece que ahora sí se va a poder. Y se pudo. Y se pudo. Llegas a Inglaterra, a Londres. ¿En qué año? Llegó en el 2021. Llegó en el 2021. Fue un año de incertidumbre porque yo me vengo con beca del Colfuturo, pero esa beca me alcanzaba, haciendo cuentas, para cubrir el 75% de solo la matrícula. Y el tomar la decisión de venirme de Colombia acá era venirme solo con eso porque no me habían aprobado el otro crédito que necesitaba para estar. Y fue un salto de fe también, como vamos a ver cómo se hace. A mí me gusta recordar un profesor de la universidad que nos leía poemas. Y uno de los poemas que nos leía era de León de Grave, que decía como juego mi vida y en poco valía, la llevo perdida. Juego mi vida, cambio mi vida, de todas maneras la llevo perdida. Creo que eso me quedó y es como, vamos a, vamos a hacerlo, vamos a intentarlo, a ver qué pasa. A Y, jugar la vida. y nos jugamos la vida llegándonos aquí como muchas personas lo hacen, también cuando salen de su país, que uno se empieza a encontrar historias de que se juegan la vida, que no saben qué va a pasar, pero vamos es para adelante. León de Grave. Claro, tú te estabas jugando. De hecho, esta es una historia de migrantes. Tú estás migrando desde muy joven porque te estás preparando, te vas preparando, tienes tu sueño, realizas una universidad en un país, haces todo, lo obtienes para eso y siguen los problemas. Que la lucha, sigues en ese juego de la vida y finalmente dices, bueno, lo que tengo ya es por lo menos el 75% y algo faltará. O algo falta, pero lo vamos a trabajar. Es hora de preguntarte qué ha pasado con todos, con el crédito del EasyTex. Ya lo habías pagado, lo estabas pagando, lo sigues pagando, porque hasta ese entonces tienes unas deudas y tienes unos compromisos. Sí, entonces, bueno, gracias, eso es curioso y gracias por preguntarlo porque tenía un crédito de un intercambio que había hecho antes Belica, y necesitaba otro crédito para venirme para acá. Yo mientras trabajé lo iba pagando, pero no lo había pagado todo. Y en esas mientras trabajaba había comprado un carro, que era lo único que tenía. Y tenía que pagar un poco más de la mitad de ese crédito que debía para que me prestaran lo otro para poderme venir. Entonces ya, yo me desprendo de lo que tengo, que era lo único que tenía era un carro y vendí el carro y con eso pagué la mitad de ese crédito para poder pedir el otro para poderme venir. Entonces, sí, las deudas siempre han estado y creo que uno tiene que ser como aprender a manejar el día a día con esos problemas de las deudas, porque eso lo puede enfermar a uno, que es otro tema que le juega el tema de la salud mental. Entonces creo que desde chiquito también inconscientemente aprendía cómo a gestionar esas preocupaciones y
Sí, bueno, de que haya vida, vamos a mirar cómo, cómo vamos solventando pues, el día a día, que es lo que nos pasa a muchos con nuestras preocupaciones de todo lo que tenemos que enfrentarnos. Camilo, con todo respeto te preguntaría, ¿qué edad tienes? Yo tengo 34 años. 34 años y nos has hablado de que se pueden las cosas, que la vida es igual a cualquier edad, el estrés económico, los sueños, la realización, pero algo muy importante es el hacer. Siempre, a pesar de que es un intangible, que no se ve, pues hay que trabajar por ese intangible, hay que trabajar por cualquier tipo de sueños. Estás en Inglaterra, llegas con el 75%, estás endeudado y entras a tu universidad. Con todas esas presiones, entras a un mundo nuevo. Eres un migrante en una cultura, la habías leído, la habías soñado, pero otra cosa es que ya estás en un salón con estudiantes, me imagino, de todo el mundo, hablando un idioma que sí, estás preparado, has pasado tus exámenes, pero es ahora tu nuevo ambiente, ese idioma. ¿Cómo te fue en la universidad? En la universidad me fue bien. Fue una maestría de 2 años, pero el primero fue un año de incertidumbre y depresiones porque yo llego acá. Yo una semana antes de venir, yo todavía no tenía lugar donde llegar. No tenía casa ni nada. Por los temas de la pandemia, primero fui a España, ya tengo familia y me quedé como 15 días para poder luego venir acá. Y por cosas de la vida, desde allá, unos 4 días antes, encontré aquí unas residencias que hacen parte de un grupo de charities, de caridades acá en Reino Unido. Y la condición es, acá puedes ser voluntario, no pagas renta y acá tienes que trabajar como cleaner. Entonces, yo llego acá el primer día a trabajar y de una vez voy a la universidad. Desde que llegué acá, empiezo a trabajar también. Empiezas a trabajar y a estudiar. Y ahí te lo preguntaría, tú valorabas todo tipo de trabajo, todo tipo de ayuda. Encontraste ese trabajo que seguramente, y para mucha gente dirá, no, yo cómo voy a venir a Inglaterra a hacer ese trabajo. Pero una persona que valora que cualquier oportunidad es un tesoro, tú la valoraste. Total. Y claro, el contraste es en Colombia. Yo era profesora allá en la Universidad Nacional con una beca que tenía también. Y el contraste es, aquí es empezar de cero, de todo. Y acá si hay que hacerlo, hay que hacerlo. El trabajo significa de ayuda y listo. Y empecé como cleaner a limpiar baños bueno, las instalaciones y tal. Y listo. Pues Qué acá hay un hermoso, propósito detrás. Y desde el primer día, qué hermoso. Era un paso más, es un paso más en tu vida y lo has sabido valorar. Como dices tú, de profesor, estás siendo profesor, otra experiencia en la Universidad Nacional y acá llegas a otro ambiente, a otra cultura y te dan la oportunidad de algunos recursos. Jugas el trabajo con el estudio. nuevamente. Nuevamente. Tus días eran una tortura porque me imagino que poco tiempo para descansar. Claro, el primer mes, sin mentirte, no hubo un solo día que descansé. De domingo a domingo trabajaba o estudiaba. Tenía que hacer las dos. Fue desgastante. Y también era enfrentarse a un mundo nuevo. No todo fue color de rosa porque llego y trabajo el primer día y es como, llego a la cama y me miro y digo, ya no hay vuelta atrás. O sea, ya estoy acá solo con el 75%, tengo que buscarme lo otro, pero ya estoy acá, ya no hay vuelta atrás. Después de haber ido a la universidad, después de ese primer día que todo es nuevo, que agarré una bicicleta y que me fui por el carril que no era y casi me cogió un carro porque todo va pasando muy rápido en eso. Y fue como, ya, no hay vuelta atrás y de ahí que seguir. Y seguiste y terminas tu universidad. Y terminamos la universidad, un primer año de incertidumbre porque era conseguirse los medios para el otro año. Yo estudiaba, yo veía a mis compañeros, y yo todavía no sabía si me iba a graduar porque no sabía si me iba a conseguir los medios. Y fue un año pensando de miércoles de dónde voy a sacar para el otro año. Entonces, mientras uno ve compañeros que están estudiando y felices y uno por dentro tiene esas presiones también de la parte económica, pero lo que tú decías también, la parte del idioma, porque a pesar de que uno puede manejarlo, siento que nos pasa a muchos es que no es lo mismo ir a estudiar en otro idioma donde te toma más tiempo para preparar una clase, para una exposición. Entonces, son ciertas inseguridades que uno le van jugando, pero también es el hecho de no es mi idioma nativo y estoy haciéndolo en otro idioma y eso también, de cierta manera, puedo usarlo a mi ventaja porque me estoy adaptando a una nueva cultura y a unas nuevas formas de vida.
¿Cómo hiciste para el segundo año? Nos cuentas que tienes unas presiones. Difícil lo que estás viviendo en ese momento. Y finalmente, ¿cómo resuelves ese año? Y entonces ese año me llega la noticia de que me iban a dar el crédito del ICETEX y eso ya me ayudó, ya haciendo las cuentas a hoy, con ese crédito del ICETEX voy a pagar, y con Colfuturo pagaba el 100% de la matrícula y tenía 3 meses para ir. Y nada, seguí ahí, luego, bueno, en la residencia donde trabajé como cleaner. Entonces, bueno, yo llegué en noviembre y lo hice un mes y luego me volví a España para economizarme aquí la vivienda, que es lo más costoso, mientras solucionaba cómo hacíamos. Entonces ya en ese mes me conocieron allá en esa cadena de hostales y les caí bien, me vieron que tenía actitud. Y cuando iba a volver acá, entonces le escribí a la manager, le dije que si me podían aceptar. Me dijo, no tengo aquí, pero te voy a referenciar que está necesitando en otro. Y ahí lo que hice fue trabajar, como ellos lo llaman como night porter. Es un trabajo más sencillo que de cleaner porque trabajas 2 días en la semana por las noches. Ya me quedaba más fácil para gestionar los estudios, para a hacer mis actividades académicas. Entonces, ya con eso me ahorraba la estadía y algo de comida. Y también pues me permitía hacer mi día a día y me abría las puertas también para encontrar eventual otro tipo de trabajo, que era como la preocupación en ese momento. Pero así fue el segundo año, entre eso y ya en la universidad también conseguí un trabajo por un tiempo como moderador de una maestría. Entonces ahí seguía como buscándome la Inquieto. manera. Qué combinación tan, digámoslo, tan interesante, porque está tu talento, está el conocimiento, el aprendizaje, y al mismo tiempo está la actividad física, valorar las profesiones, las actividades. Logras conjugar esas dos cosas. Sin embargo, escuchándote, y es algo muy bonito, porque a veces uno piensa que la gente que es buena estudiante o que tiene ese tipo de talentos, pues la vida es tan sencilla como estudié, me gané la beca y empecé a trabajar. Y tú estás describiéndonos la vida de cualquier migrante desde cualquier actividad, desde cualquier sueño, desde cualquier enfoque. Las angustias, el dinero, la vivienda, las necesidades básicas, el idioma, todo este tipo de cosas. Terminas en el London School. ¿Y qué sigue? Porque hasta ahí estamos llenos de deudas, Camilo. De deudas y la presión. Aquí no te he mencionado que mientras estudiaba también un momento en el que casi me quedo sin vivienda. Y ahí también esa fue una oportunidad bonita porque hubo 2 días donde yo no tenía dónde quedarme, me tocó quedarme en la biblioteca de la universidad, por cosas que pasaron. Y eso me permitió a mí también conocer unas charities y unas iglesias donde conocí también historias de mucha gente, migrantes que venían y fue conocerlos y entender también sus dificultades y más cuando no tienes el idioma. Entonces, eso también me ayudó como a estar cerca de la comunidad y de todas estas redes de apoyos que también estuvimos haciendo después, que como ese soporte entre nosotros nos podemos colaborar entre todos. Entonces, también creo que eso hace parte de esa vida antes de terminar la universidad, que me parecía un Te punto muy... quedaste sin vivienda donde dormir Sí, y optas por irte a la biblioteca sí, eso fue... 2 noches. Llegué y uno de mis mejores amigos de acá, que vivía acá, era una persona que me apoyó también, pero no estaba en su momento y hubo una situación que no tenía cómo lidiarla y la única opción fue como, Te vas. sí, Es la sí, única opción. bueno, pues vamos a la universidad que tiene una biblioteca 24 horas y en la noche pues que allá podía estarme. Y fue como una situación que me puso a pensar, Dios. Yo sabía que solo eran 2 días, pero era como es- es- la vida también del migrante, de las personas que vienen acá sin nada, es muy difícil. Y creo que eso también me ha servido para sensibilizarme un poco desde la experiencia y desde las personas que conocí, porque también compartí aquí en muchas charities, en los comedores que hacen, que dan como almuerzos, que ofrecen cosas, y eso también me dio la posibilidad de conocer gente que la pasa muy mal estando afuera, que es algo que también... Eso nos da pie para entrar al otro aspecto y es el de las redes. Pero antes de entrar a las redes que tú has formado y que tú lideras, quisiera como cerrar este capítulo. Muy interesante lo que nos dices, que tienes también acá que pasar algunas dificultades, pero lo interesante está en que terminas ese sueño, lo culminas, lo haces. Esta beca o condición acá te permite estar otros años más en el Reino Unido, porque ahí estamos, terminas tus estudios ¿en qué año? Yo termino en el 2023, 19 de julio de 2023.
¿Qué pasa después de que terminas tus estudios? Después de que termino, entonces ya aquí el país nos da la posibilidad de pagar otra visa de graduate, de graduados, para podernos estar 2 años más buscando trabajo. Y ahí empieza la búsqueda de trabajo. Otro reto. Otro reto. ¿Y cómo te fue? Fue muy difícil porque no conseguía y era como, bueno, pero no estoy consiguiendo acá. ¿Será que me devuelvo? ¿Qué hacemos? Y entre esas, pues empecé a trabajar como freelance, como consultor, pero no era a tiempo completo, era de vez en cuando. Sin embargo, tenía los otros trabajos que ya iba haciendo y dije como, bueno, démosle una espera más a ver si sale algo acá, ¿no? Y fue un tiempo largo que mientras buscaba trabajo, también se empezó a hacer el tema de las redes, que es lo otro que vamos a hablar. Entonces, mientras buscaba, pues empecé como a hablar con personas, a conectarme, a entender que no era solo mi situación, sino que muchos también pues pasamos por esto de esa primera oportunidad de trabajar acá, de mirar. Entonces creo que ahí también, en paralelo, mientras hacía eso, sale la oportunidad del tema de las redes. Pero finalmente consigues trabajo, estás trabajando en este Yo momento. trabajo en este momento, pues trabajo para Colombia, trabajo para la alcaldía de Bogotá. Perfecto, Camilo. Estás en esa lucha, estás en ese trabajo. Entremos al tema de las redes, porque es bien interesante. Camilo, quien nos ha hablado de esta historia tan bonita y parece que el punto de inicio de las redes es cuando tienes este momento de conocer otros migrantes, de conocer otras historias, de conocer también sus dificultades. Esto te sensibiliza. Dice, encuentro que eres cofundador de la red de exalumnos de la Universidad de Universidades Públicas aquí en el Reino Unido, pero también eres líder de la red de estudiantes de Colfuturo desde el 2021. ¿Cómo va este tema y de qué se tratan estas redes? Llego, me da por mirar esa iniciativa de conectarnos. En ese momento, pues las únicas personas que conocía era como los becarios de Colfuturo. Y fue como hacer una solicitud para saber qué personas veníamos aquí a Colfuturo. Y sorpresivamente se creó un grupo que vino creciendo y ya había unas personas que tenían como unos grupos más pequeños y tenían unas guías que empezamos también a mejorar de manuales de vivencia, que eran básicamente recomendaciones de vida. Estando acá, cómo gastar menos dinero, no sé, en transporte, coger cicla o bus, todo ese tipo del día a día, dónde comprar la ropa, las cosas, la comida. Entonces fue como, ya está esto, pues démosle como una posibilidad de que llegue a más personas, porque al final era como ese apoyo entre todos y encontrar sinergias. Y ahí se han encontrado también bonitas, digamos que y eso conectaba a las personas. Entonces se crea esa red que le pusimos por el futuro porque inicialmente era para becarios, pero también está abierta a gente que estudió acá o que ya vive acá, porque eso nos empezó a conectarnos con la gente y armar ya después esta otra red a la que me contactan el año pasado a finales. Me dicen, oiga, su grupo con el futuro es uno de los más grandes que hemos visto acá y tenemos esta iniciativa y queremos abrir un espacio para universidades públicas, que hace falta como una representación también para mirar cómo lo podemos hacer. Y se abre ese espacio en el consulado el año pasado, en diciembre, abrimos ese espacio y empezamos también a crear este grupo de universidades públicas en Reino Unido. Y les ha ido bien. Nos ha ido muy bien, ha tenido una acogida enorme. Hemos hecho ya varios eventos. La semana pasada hicimos un evento académico, pusimos a la gente a hablar de teorías cuánticas, por ejemplo, de gente que trabaja acá o que estudia acá, que también tiene una vida. Entonces, la idea es como conectarnos y entender quiénes estamos, qué hacemos y cómo nos podemos apoyar entre todos, independientemente de si hace parte de un grupo u otro, es apoyarnos entre todos. ¿Cuántas personas en estas redes más o menos? En la red de universidades públicas somos a día de hoy 117 y en el grupo de Colfuturo a hoy somos 520 miembros aproximadamente. Activos tienen, me imagino, que se comunican por todas estas tecnologías que hay en el momento, están pendientes de los eventos, son una fuerza. Somos una fuerza y ahora es una comunidad porque está el grupo, pero entonces tenemos dentro de ese grupo, hay una comunidad que tiene un grupo para buscar trabajo, hay un grupo de ofertas, hay un grupo para ayudarlos con el tema de la visa, hay grupos para mirar de actividades, entonces hay una comunidad ahí grande, vibrante, que tienen varias iniciativas y la idea es como apoyarnos entre todos. Estas comunidades, pues estas redes son, no digamos cerradas, pero sí se limitan a los estudiantes de universidades públicas colombianas. Esta red básicamente es para representar, porque faltaba como una representación de universidades públicas, y las iniciativas que se hacen ahí son abiertas a todo mundo.
Y hablamos de Latinoamérica también, por ejemplo, Sí, Perú, las Ecuador, personas que Argentina, quieran, Bolivia, lo que tengan sea. una iniciativa, si quieren invitados a los temas, pues obviamente están conectando un poco el talento colombiano que hay afuera, pero los eventos. ¿Cómo hace para contactarlos o cómo hace uno para entrar en la red? Dice, yo estudié en una universidad pública en Latinoamérica, quiero estar en esa red. ¿Qué debería hacer? Entonces, nosotros abrimos unos canales, abrimos Instagram, ahora LinkedIn también, y básicamente por las redes y por Facebook. Redes sociales es por donde estamos moviendo Y se los llama eventos. Red Red Universidades UK. y ahí los pueden conseguir. Pues Camilo, qué interesante toda esta historia. Camilo, y esperamos seguir hablando con más miembros de esa red y encontrar más historias como la tuya, que son historias de los migrantes. Estamos muy orgullosos y nos dejas muchos ejemplos y nos das mucho ánimo. Y lo mismo en tu vida, y estamos seguros, Camilo, que lo estás haciendo muy bien. Quería preguntarte porque me queda la duda, ¿qué dice hoy tu familia de esa decisión tuya del estudio? No, orgullosos de, ¿Y alguien ya te sigue? ¿Hay más gente que ya está estudiando? después de eso, ya mi hermana ya se graduó, mi prima ya se graduó, mis primos ya se graduaron de la universidad, ya me siento contento de que no, que se abren caminos porque de cierta manera uno va contagiando a las personas, si uno no se da cuenta del impacto que uno tiene, pero una palabra, un ejemplo de un impacto enorme en la vida de las personas. ¿Qué tanto has aprendido ya terminando o resaltarías de esta cultura inglesa que tal vez dirías, qué bueno que esto pasara en Colombia? Yo creo que uno de los temas aquí, creo que la ciudad puede ser tan dura, pero también puede acoger de muchas formas y creo que me queda mucho es el tema de las charities, de todo esto, de ese apoyo que dan, por ejemplo, estas iniciativas de ser voluntario. Y creo que eso es muy bonito, que lo tienen metido en el ADN aquí de servir y eso me ha quedado marcado también. Y te hago la pregunta también, ¿qué crees que sería interesante ver aquí en el Reino Unido de esa cultura, de esas cosas positivas que tiene Colombia? Creo que una de las cosas de la que me siento orgulloso y que tenemos es que nosotros hacemos sentir bien a las personas. Somos acogedores. Y a los que venimos creo que también nos hace mucha falta y para eso también siento que estas redes son poderosísimas porque tener esa calidez que es importante y eso nos llena en todo este día a día y creo que es algo que nosotros hacemos muy bien, es hacer sentir bien a las personas. Camilo, muchísimas gracias por estar en Migrantes. No, a ti por la invitación. Express News Podcast presentó el anterior programa.